Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Buenas noches, tengan todos ustedes, bendiciones para todos, donde quiera que nos vean, donde quiera que se encuentren, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes. Amén. ¿Está contento el día de hoy? ¿Está contenta? Yo espero que sí. Mire, hoy es jueves 22 de julio de este año 2021 y denle gracias a Dios junto conmigo porque hasta el día de hoy el Señor ha estado con nosotros, el Señor nos ha ayudado. Amén, así que gocémonos, Dios está con nosotros. Amén, y busquémosle a Él de todo corazón. Amén, aprovechemos todo este tiempo, un tiempo, hermano, que ha sido hermoso. Amén, decíamos, me parece que el día martes, que estamos en la semana 70 de transmisiones. Amén. Estamos en la semana 70, ¿verdad? De que se comenzó la contingencia de transmitir la palabra del Señor. Amén. Así que, hermano, fíjese qué hermoso. Ya son 70 semanas de que comenzamos, ¿verdad? Transmitiendo día tras día tras día la palabra del Señor. Amén. Y bueno, pues no es la excepción el día de hoy, hermano. Mire, aquí estamos para nuevamente compartir la enseñanza de la Escritura en una carta que el apóstol Pablo, hermano, le escribe a los Gálatas. Y déjeme decirle que aunque esta va dirigida a los Gálatas, es una representación de que va dirigida a toda la iglesia. Amén. Así que yo le invito, ¿verdad? No se pierda estos temas y también le invito a que los comparta. Amén. Son temas muy importantes. No los menosprecie, no los ignore, no diga esta enseñanza no es para mí, ¿de qué sirve esta enseñanza? ¿Verdad? No seamos como los niños en la escuela o los estudiantes ya en la prepa o en la universidad, ¿verdad? Que dicen, ¿y esto para qué me va a servir? Muchas veces menospreciamos, fíjese bien, conocimiento que tarde o temprano en la vida lo necesitamos. Y cuánto más el conocimiento de la palabra de Dios. Así que yo le invito, ¿verdad?, a que estos temas, hermano, de la carta de Pablo a los Gálatas, también, hermano, tengan ese interés en usted, porque, hermano, no sabemos cuándo necesitemos echar mano de estos pasajes, de estas enseñanzas que Pablo le dio, hermano, a gente que él amaba, a gente, hermano, que lo estaba abandonando, gente, hermano, que como vimos en la última semana, él les decía, hijitos míos, por quienes he sufrido y sigo sufriendo hasta el día de hoy, dolores de parto como la mujer encinta, ¿verdad? Hasta que Cristo, él decía, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y qué hermosa enseñanza tuvimos la semana pasada. Déjeme decirle, comenzando por allí, que ese es el problema, fíjese, esa es la cuestión, que Cristo no se ha formado en muchos. Y todavía seguimos, fíjese bien, dentro del cristianismo sin Cristo. ¿Se da cuenta de la gravedad de lo que acabo de decir? Pretendemos vivir una vida cristiana en la que Cristo no se está formando en nosotros. Así que por eso en ocasiones tenemos tantos conflictos. Debido a eso también, hermanos, no hemos tenido esa firmeza, esa madurez, ni ese amor que debiéramos de tener unos con otros. Hermano, que esa sea nuestra oración, que Cristo se forme en nosotros. Amén. Y recuerda esa palabra, la palabra morfó. Nos habla, hermano, cómo se da la vida, fíjese, en el vientre de una madre, cómo se va formando, ¿verdad?, ese embrión. Amén. Que así se forme Cristo, hermanos, en nosotros y que Él crezca en nuestra vida, que nosotros menguemos, pero que sea Cristo, hermano, quien viva en nosotros. Amén. Oh, hermano, yo le invito, no se pierda estas enseñanzas. Hoy tenemos el tema número 15, ¿verdad?, de este tema que le hemos llamado la libertad en Cristo. Amén. Y le hemos llamado a este tema, fíjese bien, no somos hijos de la esclava. No somos hijos de la esclava. Somos hijos de la libre. Amén. Así que usted dirá, bueno, ¿a qué se refiere? Pues yo le invito a que permanezca conmigo el siguiente tiempo, ¿verdad? Y estudiemos juntos la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues sean todos bienvenidos en todo lugar, en todo continente, en todo país donde nos vean. Que Dios les bendiga aún, aunque sea un horario distinto al nuestro. Que Dios los bendiga. Gracias por ese ejemplo que nos dan nuestros hermanos, que nos llevan 8 horas de diferencia, ¿verdad? Y tienen fíjese bien, ese deseo de levantarse a horas de la madrugada para escuchar la palabra de Dios. Y nosotros que lo podemos hacer, mire, menospreciamos tanto, ¿verdad? Decimos, ay, otra vez el pastor está predicando. No, hermano, valore la palabra de Dios, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y aunque usted diga, ay, estos temas a mí no me sirven, mire, déjele digo una cosa, es por causa de todos estos temas
que Cristo se forma en nuestras vidas. Se forma ese sentir, se forma esa vida de Cristo en cada uno de nosotros. Por lo tanto, toda palabra es merecedora de ponerle atención. Amén. Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a entrar en el pasaje de esta mañana, hermanos, perdón, de esta noche. Mire, ya ando en otro lado, ¿verdad? Vamos a ponernos, hermano, en oración para pedirle al Señor, hermanos, que en este día, ¿verdad?, nos guíe a través del conocimiento de la palabra hacia toda la verdad. Amén. Así que bueno, hermano, pues vamos a prepararnos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que lleve a cabo su obra, hermanos, en cada uno de nosotros. Cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Bendito Señor, cuántas gracias te damos en este momento, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque podemos confiar en ti, esperamos en ti. Y es, Señor, debido a ello, Padre, que hoy necesitamos, Señor, la guianza de tu Espíritu. Necesitamos que seas tú quien viva en cada uno de nosotros y que podamos de esa manera poder tener tu vida, poder reproducir tu ejemplo en nosotros. Así con todo esto que hemos mencionado, mi Señor, cuánto necesitamos de ti. Te damos a ti las gracias, Señor, por todo cuanto haces con nosotros. Sigue con tu obra, Señor, hasta que ésta se termine. Estamos en tus manos y te pedimos que podamos verdaderamente, mi Señor, poder entender el valor, mi Señor, de lo que tú estás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros. Toma nuestras vidas en tus manos y guíanos, Espíritu Santo de Dios. En tus manos estamos y te damos a ti toda la honra y te damos a ti, Señor, toda la gloria. Por siempre, Cordero de Dios, te damos las gracias. Amén. Bien, vaya abriendo su Biblia entonces conmigo, hermano, en Gálatas capítulo número 4. Amén. Vamos para allá en Gálatas capítulo número 4 y vamos al versículo número 21 en adelante. Amén. Gálatas capítulo número 4, versículos del 21 en adelante. ¿Ya la tiene? Espero que ya se encuentre allí, ¿verdad? Vamos a darle lectura a esta preciosa porción de la palabra de Dios. Compártala, ¿verdad? Asimismo con los que estén ahí, con usted ahí a su alrededor, que todos podamos leer esta preciosa porción de la Escritura. Amén. Estamos entonces en Gálatas 4, versículos del 21 y al 31. Amén. Del 21 al 31. Vamos a darle lectura. Dice así la palabra del Señor. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Gloria al Señor. Este pasaje, hermano, es precioso, ¿verdad? Y tal vez usted esté diciendo, bueno, ¿esto qué relación tiene conmigo, hermano? Déjeme mostrarle que Pablo viene explicando bajo el mismo argumento, hermano, de que la ley no nos puede justificar, de que la ley, hermano, no nos pone en la correcta relación con el Padre.
Lo único que lo puede hacer, hermano, es el Evangelio de la gracia. Son los méritos del Hijo de Dios, quien cumpliendo con toda la ley, haciéndose maldito por causa de esta, fíjese, llevó nuestros pecados en esa cruz. Y lo único que nosotros podemos hacer para ser justificados, para entrar en la correcta relación con el Padre, es aceptar su sacrificio, es creer en Él. Y creer en Él como lo hizo el Padre de la fe, como lo hizo el patriarca del pueblo judío, quien es Abraham, quien dice en la Escritura que él fue justificado, hermano, por causa de creer. Amén. Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, le fue tomado en cuenta, fíjese bien, el creer para el ser justificado. Quiere decir eso, hermano, entonces que los que creemos, los que nos acercamos por medio de la fe a Jesucristo, somos justificados como lo fue Abraham. Amén. Así que, hermanos, si se da cuenta, esto tiene mucho que ver con nosotros, porque a nuestro alrededor hay muchas cosas, hermano, que nos quieren esclavizar. Entre estas, claro, hay que decirlo, también está la ley, es decir, el judaísmo. Y hay muchísimas más corrientes, muchísimas más sectas, muchísimas más religiones, también por así llamarlas, que procuran hacer lo mismo, hermano, con aquellos que somos cristianos. Se da cuenta de que uno mismo, hermano, corre un peligro tal de que de pronto, hermano, nos encontremos, fíjese bien, haciendo cosas para tratar de agradar a Dios. Cuando tratamos de hacer eso, fíjese bien, nos estamos esclavizando a preceptos de hombres, de normas, de mandamientos que nadie puede cumplir. Y es lo que pasó, hermano, en el pueblo de Dios. La ley que les fue dada fue algo temporal para que ésta los condujera a Jesucristo. Sin embargo, muchos no creyeron en Él como el Mesías, como el Hijo de Dios, muchos de la nación de Israel. Muchos sí, pero muchos no, que hasta el día de hoy, fíjese bien, el apóstol Pablo da un argumento contundente en relación, ¿verdad?, a la esclava, en relación a la Jerusalén terrenal. Hermano, que hasta el día de hoy, fíjese bien, muchos siguen esclavizados por una ley que en nada puede ponerlos en la justificación ni en la correcta relación con el Padre. Se da cuenta de lo importante que es este tema. Tengamos mucho cuidado. Hemos hablado del legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es todo intento del hombre por querer agradar a Dios. Es decir, una persona legalista es aquella que busca por sus obras, por sus méritos, querer agradar a Dios. Y sabe que de ello mucho, hermanos, se enseña aún dentro de las iglesias cristianas. Lo único que debe de predominar, escuche esto, en nuestras iglesias debe de ser la práctica del amor y no la esclavitud a obras, a preceptos, a normas, a mandamientos que en nada nos pueden acercar al Señor. Y la práctica del amor, fíjese bien, no es aquella que nos lleve a ofendernos, no es aquella que nos lleve, hermano, a pecar deliberadamente, sabiendo que Dios nos ama y que todos nos lo perdona, ¿verdad? No, sino que la verdadera práctica del amor consiste en un respeto a Dios, en un verdadero temor a Dios y como consecuencia, ¿sabe también a quién? Si amamos a Dios, también debemos amar a nuestro prójimo, a todos los que están a nuestro alrededor. Y si amamos a Dios y sentimos un profundo respeto por Él, lo mismo debemos de sentir con nuestros semejantes. Por lo tanto, la verdadera práctica del amor en nuestras congregaciones nos lleva a cuidarnos, a respetarnos, a soportarnos, a tolerarnos, a aceptarnos. Nos lleva a amarnos, a perdonarnos. La verdadera práctica del amor, hermano, es lo que Cristo quiere que tengamos en nuestras vidas. De esto, hermano, necesitamos mucho por aprender, por entender. ¿Sabe por qué? Porque en ocasiones, hermano, dentro de los círculos cristianos, fíjese, nos estamos peleando por cualquier cosa. Hermano, es increíble. Dentro, hermano, fíjese bien, de los que decimos conocer a Dios, amar a Dios, se dan, hermano, cosas que honestamente no manifiestan nada de lo que decimos. Se da cuenta de que necesitamos verdaderamente aplicar el verdadero amor de nuestro Señor, comenzando desde nosotros, en nuestras vidas.
y que la iglesia, nuestras relaciones en todo lugar, comenzando, fíjese también desde la iglesia, se vean, hermanos, saneadas, se vean, hermano, bien, que no estemos en conflictos, que no estemos, hermano, en problemas, sino que podamos crecer todos juntos. Oh, hermano, este tema es tan importante, que yo le invito, hermano, a que lo escuche. Amén. No se levante de su silla o del sillón, ¿verdad? O de la cama o de donde usted esté, ¿verdad? No se levante y ponga mucha atención a lo que Pablo, hermano, tiene que enseñarnos en esta ocasión, a lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos. Mire, es sorprendente, hermanos, cómo Pablo regresa al argumento en relación a la gracia y al de la ley. Hemos dicho que mucha gente, hermano, está abandonando la gracia para preferir la ley. Mucha gente está abandonando lo que es excelente por algo, hermano, que es ahí buenecillo. Déjeme decirle, hermano, que la gracia es superior en todas las áreas y en todos los sentidos a la ley. Es un principio que el apóstol Pablo nos ha dejado claro desde el capítulo número 3 que hemos venido estudiando en esta carta a los Gálatas. Y cómo es posible, ¿verdad? Hemos reflexionado bastante en ello, de cómo es posible que hoy en día mucha gente abandone la gracia para irse por preceptos humanos y esclavizarse a estos para querer agradar a Dios, para obtener salvación, para incluir esos preceptos como un requisito para su justificación delante de Dios. No debiera de ser, pero es algo que está sucediendo y que seguramente a nuestro alrededor, fíjese bien, alguien, hermano, está cayendo en ello y debemos de tener cuidado. Fíjese, Pablo comienza haciéndoles una pregunta muy importante, hermano, a los Gálatas, ¿verdad? Les hace una pregunta a aquellos que, fíjese, que demandaban estar bajo la ley, pero también les hace la pregunta a aquellos que querían estar bajo la ley. Es tremendo, hermano, lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, les pregunta, queriéndolos hacer reaccionar. Fíjese cómo este hombre, hermano, de buenas a primeras, retoma, hermano, el argumento sin introducir nada, ¿verdad? Sin dar una pauta para ello. El apóstol Pablo toma directamente el argumento y les dice, los que queréis estar bajo la ley, ¿han oído lo que la ley dice? ¿Saben lo que ésta enseña? ¿Verdad? Aquellos que desean, fíjese bien, Pablo les decía, aquellos que desean ser encarcelados por la ley, ¿no han oído lo que la ley dice? ¿Verdad? Si quieren caminar por la ley, es decir, la ley de Moisés como pueblo, como religión del judaísmo, fíjese bien, entonces Pablo les dice, escuchen lo que enseña entonces la ley. Fíjese, Pablo comienza, ¿verdad? Ahí desde el versículo número 21 y sigue a continuación en el verso 22 con una parte, fíjese bien, de la vida de Abraham. Nuevamente, hermanos, Pablo toma el ejemplo del patriarca del pueblo de Israel, fíjese bien quién es Abraham, para ilustrar, hermano, que la ley no puede ser superior a la gracia, que el hijo de la esclava no puede ser superior al hijo de la libre. Amén. Entonces es por ello, hermano, que vemos en el verso 22, fíjese bien, cómo Pablo toma el ejemplo de Abraham, ¿sí? Y comienza, fíjese bien, a exponerles a aquellos que obligaban a los Gálatas a judaizar. Pablo comienza a basar su argumento en una historia con este patriarca, con Abraham, ¿sí? ¿Qué le parece? Vamos a leerlo, fíjese bien, Abraham tuvo 2 hijos, ¿sí? Vamos a recordar un poco, Abraham tuvo 2 hijos. El primero se llamó Ismael y nació, fíjese bien, de una mujer quien era esclava, ¿sí? Esta mujer se llamaba Agar. Esto lo encontramos en Génesis capítulo número 16, ¿sí? Agar era la sierva o era la esclava de Sarai, ¿sí? O de Sara, ¿sí? Quien posteriormente sería conocida así como Sara, ¿sí? Era la esclava, hermanos, de Sarai, mujer de Abraham. Y creo que conocemos la historia, ¿verdad? Llegó un punto, hermano, en el que la situación se puso tan difícil entre Abraham y Sara, que fíjese bien, Sara le dice a Abraham, ¿ves que no te puedo dar hijos? ¿Ves que Dios me ha hecho estéril? Le dice, así que no voy a poderte dar hijos. La solución está en que para que no te quedes sin heredero, llégate a mi sierva Agar.
Y para Abraham, fíjese bien, fue fácil el hacerlo. Pese a que en un capítulo anterior, fíjese bien, en el 15, ¿verdad? Abraham, hermano, ve la grandeza de lo que Dios le iba a dar. Dios lo saca afuera, ¿verdad? De la tienda donde estaba y le dice, mira, ve el cielo, mira el firmamento, ves las estrellas. Le dice, así será tu descendencia si es que la puedes contar. Y Dios le estaba dando garantía de bendición a Abraham. Sin embargo, fíjese bien, para Abraham fue fácil, llegando a ese punto, hermano, de desesperación, llegando a ese punto, hermano, de incredulidad, fue fácil para él hacerle caso a la voz de su mujer y llegarse a la sierva de esta. Y concibió un hijo. Así que como lo hemos mencionado, ese hijo, hermano, pues se llamó Ismael. Y fíjese, hermano, qué tremendo. Después de un tiempo, ¿verdad? Después de un tiempo, allí, hermano, en Génesis capítulo número 21, Sara tuvo un hijo, el que había sido prometido, ¿sí? El que Dios le había prometido a Abraham. Viene el hijo, hermano, que era por causa de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y eso lo leemos, hermano, en Génesis capítulo número 21. Vea la comparación. Cómo viene, ¿verdad? Un hijo varón llamado Ismael, ¿sí? Por una sierva, por una esclava, por causa, hermanos, de la incredulidad, por causa, hermano, de la dureza del conflicto que estaban viviendo. Pero hasta Génesis capítulo 21, es decir, pasando un poco de tiempo después, Sara concibe por la promesa de Dios. Concibe un hijo que sería llamado Isaac. Y él sería, fíjese bien, el hijo de la promesa que Dios había dado o que había hecho con Abraham. Entonces, fíjese bien, el hijo de la esclava nació con un nacimiento, por así decirlo, normal, es decir, según la carne, ¿sí? Como Pablo, ¿verdad? Lo establece, lo menciona aquí en el versículo número, hermanos, 23, ¿verdad? Mire, léalo conmigo nuevamente, ahí en el verso número 23, ¿sí? Recuerde que estamos en Gálatas, ¿verdad? En Gálatas capítulo 4 y versículo número 23, donde dice, pero el de la esclava nació según la carne, ¿sí? Mas el de la libre por la promesa. ¿Se da cuenta, hermano, de lo importante que es entender lo que Pablo, hermano, nos está presentando como un argumento para que nosotros, hermanos, podamos entender que no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos de la libre? Esto que Pablo está utilizando es tan importante, hermano, que yo le pido, ¿verdad? Que no se me distraiga. Si tenga su Biblia a la mano, si está anotando, tome sus notas rápidamente para que no se me quede atrás. Amén. Pero vea cómo, hermanos, el hijo de la esclava, es decir, Ismael, dice Pablo, hermano, en este ejemplo que nos da de la vida de Abraham, nos dice que nació según la carne. ¿Qué significa ello? Que la reacción que tuvo Abraham al escuchar la voz de su esposa antes que creerle a la voz de Dios fue una consecuencia, fíjese bien, de no obrar conforme a la fe. Vea cómo aún este hombre, hermano Abraham, ¿verdad? Se inclinó a escuchar más la voz de su mujer, la voz humana, antes que la voz divina, antes que la voz de Dios. Entonces Pablo viene y dice, el nacimiento de Ismael, que viene por medio de la esclava, fue una concepción, fue un alumbramiento, un nacimiento según la carne. ¿Por qué? Porque Abraham no se movió por medio de la fe, aguardando la promesa que Dios ya le había dado. Pero escuche esto. Esto redunda, fíjese bien, en un plan perfecto de parte de Dios, que ahora mismo Pablo, hermano, nos lo expone para ejemplificarnos lo que está sucediendo entre aquellos que se quieren conducir por la ley y entre aquellos que deseamos conducir nuestra vida cristiana por medio de la gracia. ¿Se da cuenta cómo todo encaja perfectamente, hermano, en la soberanía de Dios? Y es algo, hermano, que nos vamos a dar cuenta conforme vayamos transcurriendo en este estudio precioso. Amén. Entonces decimos que en el verso 23 Pablo dice que Ismael, naciendo de la esclava, fue un nacimiento normal, un nacimiento en la carne. Pero fíjese bien, el hijo de Sara,
es decir, el hijo de la promesa, hermano, pues fíjese bien, era precisamente eso, era el cumplimiento de una promesa que Dios le había dado a Abraham. Dios permitió que Sara y Abraham en su vejez tuvieran un hijo, tal como también nos lo señala el apóstol Pablo en Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 4, versículos del 18 al 21. También ahí toma, fíjese bien, Pablo el ejemplo de la vida de Abraham, para hablarle a su pueblo, para hablarle a los romanos, hablarle a aquellos, ¿verdad?, que tomaban argumentos, inclusive los que tenían que ver con este hombre siendo el patriarca, fíjese bien, del pueblo de Israel, para mostrarles, hermano, que uno era hijo de la esclava, un nacimiento carnal, pero el otro era un hijo de la promesa, un hijo de la libre. Por lo tanto, Pablo lo va a decir más adelante, un nacimiento no carnal, sino un nacimiento espiritual. Amén. ¿Qué quiere decir entonces, hermano? Escuche esto, que aquellos que quieren seguir la ley es querer agradar a Dios en sus fuerzas, bajo sus propios méritos, carnalmente. Ay, 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 ¿verdad? Pero aquellos que quieren agradar a Dios, fíjese bien, por medio de la gracia, lo hacen en lo espiritual, en el espíritu, lo hacen por los méritos de otro y no por los nuestros. Porque nada perfecto, nada, hermano, de bueno tenemos nosotros, pero sí los méritos del Hijo de Dios, quien lo hizo todo, hermanos, para redimirnos. Amén, ¿está entendiendo? Vaya, hermano, dándose cuenta de todo lo que Pablo nos está enseñando. Amén. Mire, después de narrar este evento histórico, el apóstol Pablo lo usa como una alegoría, ¿sí? Una alegoría para mostrar el contraste entre la ley que esclaviza, ¿sí?, y la promesa que trae libertad, ¿sí? Fíjese, la ley esclaviza, pero la gracia trae libertad, la promesa trae libertad, ¿sí? Y usted dirá, bueno, pastor, ¿qué es una alegoría? Mire, una alegoría, hermano, es como un ejemplo, más o menos, es como una especie de un ejemplo. Mire, la palabra alegoría es alegoreo, ¿sí?, en el griego, que es una interpretación, fíjese bien, de un documento en lo cual algo particular o escondido es introducido en el significado del texto, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué es una alegoría entonces? Una alegoría, fíjese bien, es interpretar algo que está escrito y que en ello que está escrito, en ese documento, es decir, en esa historia, allí, en lo que está escrito, hay una enseñanza, hay algo que está escondido, ¿sí? Y que precisamente se toma de esa para dar a entender en su contexto general lo que la misma historia nos está tratando de dar a entender. Entonces, no solamente es un ejemplo, no solamente es como poner un ejemplo, sino es basar, fíjese bien, una enseñanza en un punto que está ahí metido, en algo que sucedió, en algo que aconteció, en un documento, en una historia, para que refuerce, fíjese bien, bajo el contexto general precisamente de la historia, un punto, hermano, que es vital, que es de enseñanza, hermano, tremenda y que puede cambiar algo que no se está haciendo de la manera correcta. Amén. Ok, fíjese, notemos que Pablo, hermanos, no niega el contenido histórico de la escritura, pero da un significado adicional o escondido de la historia de Abraham, ¿sí? El hecho de que hablemos de que es un significado escondido, miren, no lo tome a mal, ¿verdad? De que hay algo oculto, no, sino algo que a veces no vemos, me explico, sino algo que pasamos por alto, amén. ¿Por qué? Mire, porque a veces, híjole, las palabras que uno dice, ¿verdad? A veces las usan en nuestra contra. Ay, es que el pastor está hablando de cosas ocultas. No estamos haciendo eso, sino simplemente, mire, es como algo que no vemos. Vivimos algo, leemos algo y allí está contenido algo que no vemos. A eso nos referimos, que hay algo que está escondido. Amén. Fíjese bien, Pablo alegorizó, fíjese, las esposas de Abraham y sus hijos, pero no eliminó el contexto histórico. ¿Qué significa que Pablo alegorizó? O sea, que en lo que sucedió entre ellas hay algo que Pablo lo quiere hacer notar, que no hemos visto, que está allí, que no hemos visto, ¿sí? Pero sin olvidar, obviamente, todo el contexto histórico. Al contrario, el contexto histórico es precisamente ello. Es lo que refuerza lo que está ahí y que no lo hemos visto.
¿sí? Las dos mujeres, fíjese bien, son los dos pactos, ¿sí? ¿Cuáles dos pactos? Vamos a verlos. Mire, el primer pacto es el que proviene del monte Sinaí, donde la ley fue dada al pueblo de Israel. Es decir, el primer pacto es aquel en donde la nación de Israel, estando en el monte Sinaí, recibió las tablas de la ley, recibieron la ley, ¿verdad?, de parte de Moisés, ¿sí? Fíjese bien, lo que Pablo quería decir con esto, hermanos, es que Agar era una esclava y la ley que fue recibida por Israel hace lo mismo, esclaviza, ¿sí? Me estoy explicando. Es lo que Pablo, hermano, nos está mostrando. Mire, vea lo que dice el verso 24. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno, o sea, el primer pacto, dice, proviene del monte Sinaí, dice, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, ¿sí? Pablo alegoriza, es decir, nos muestra algo que está allí que no hemos visto. ¿Qué? Que así como Agar, siendo esclava, tuvo un hijo, fíjese bien, un hijo en la carne, ¿sí? Bueno, dice Pablo, es lo mismo que sucedió, ¿verdad? Tomando como base ello, es lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel cuando estaba en el monte Sinaí, a las faldas del monte Sinaí, que recibieron la ley, ¿sí?, a través de Moisés. Una ley que dice Pablo, una ley que esclaviza, una ley que da hijos para esclavitud. Dice, lo cual es Agar. Lo mismo que sucedió con Agar, que dio un hijo para esclavitud porque ella era esclava, lo mismo hace la ley que fue dada por Moisés, que fue dada de Dios, ¿verdad? Que fue dada, hermano, al pueblo de Israel. Escuche esto. Esa ley que fue recibida en el pueblo de Israel por Moisés, ¿sí?, cuando él sube a la presencia de Dios, estaba haciendo lo mismo, esclavizando. No los podía salvar. Fue una ley temporal que les quería mostrar, fíjese bien, que ellos debían ser diferentes a todas las demás naciones de la tierra, que no debían inclinarse a dioses ajenos, ni tener cultos como los tenían los demás hermanos gentiles, cultos paganos, del paganismo, hermano. Una ley que hiciera la diferencia entre ellos, pero una ley en la cual se tenían que dar cuenta que ésta los llevaba a algo que debía de ser mejor, porque ésta no se podía cumplir. Y lejos de darse cuenta de eso, el pueblo de Israel ha seguido ciego, muchos de ellos, hasta el día de hoy. Entonces Pablo viene y dice, Agar es el monte Sinaí. En el monte Sinaí se recibió una ley que esclaviza, que da hijos para esclavitud. Dice, lo mismo es Agar, lo que sucedió con Abraham al tener un hijo con la sierva de su esposa, con la esclava de su esposa, pues es un hijo en un nacimiento natural, carnal, un nacimiento en esclavitud. ¿Estamos entendiendo? Bueno, como el hijo de Agar, fíjese, fue esclavo, los hijos de la ley serán también esclavos. Es fuerte, hermano, decir esto, ¿sí? Hermano, pero lo mismo que sucedió con Ismael, que aunque era hijo de Abraham, fíjese bien, era hijo de una esclava, entonces él era un esclavo, ¿sí? Y no le iba a heredar, fíjese bien, a Abraham un esclavo, sino que él tenía que esperar la promesa. Pero dése cuenta cómo esto, fíjese bien, Dios en su soberanía lo permitió para ejemplificarnos aún hasta el día de hoy lo que hace la ley. Que así como Ismael era un esclavo, ¿sí?, así son aquellos que seguían por medio de la ley. Siguen siendo esclavos de una ley que no los puede libertar, que no los puede llevar a una reconciliación con el Padre, que no los puede poner en la correcta relación con Él. Siguen siendo hijos de la esclava. Ahora, mire, Pablo continúa, ¿verdad?, con esta alegoría del pacto, ¿verdad?, que es Agar, el primer pacto, ¿sí?, y del monte Sinaí, donde la ley fue recibida por Moisés. Esto lo vemos en el verso 25, ¿verdad? Mire, porque Agar, dice en el verso 25, porque Agar es el monte Sinaí, dice, en Arabia, dice, y corresponde a la Jerusalén
actual. Mucha atención aquí, Pablo dice, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, es decir, una Jerusalén terrenal, una Jerusalén esclavizada por la ley. Por eso dice, una Jerusalén actual. ¿Sabe? Ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, pero por si no lo ha puesto, ¿verdad?, la atención suficiente, cuando mencionamos que hay muchos, fíjese bien, que no se han dado cuenta de quién es Cristo, el Hijo de Dios, y ser, fíjese bien, reconciliados con el Padre por medio de los méritos de Él, entonces toda esa parte del pueblo de Dios que no reconoció quién fue Jesucristo, siguen siendo la Jerusalén actual, una Jerusalén que se rige por la ley, una Jerusalén, fíjese bien, un pueblo de Dios que quiere todavía, fíjese bien, construir nuevamente el templo por tercera ocasión para comenzar los sacrificios por expiación por el pecado. Hermano, cuando ya vino el Hijo de Dios y Él ya murió en una cruz. ¿Me explico? Dese cuenta cómo la nación de Israel, muchos de ellos al día de hoy, son quien Pablo dice la Jerusalén actual. Siguen cegados, no se dan cuenta de que el Mesías ya vino y que murió por los pecados de ellos y por los pecados de todo el mundo. Y que lo único que tenemos que hacer es aceptarlo, es creer en Él, confiar en Él y recibir por gracia la salvación. ¿Se da cuenta de lo que Pablo está diciendo? Sígame, no se me distraiga. Amén. Fíjese otra vez, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Dice, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Los que quieren estar bajo la ley, están en esclavitud. Los que quieren agradar a Dios por medio de la ley, por medio del judaísmo, están en esclavitud. Lo dice la palabra. ¿Sí? Mire, hermano, del monte Sinaí, Pablo se refiere a la Jerusalén física, donde la ley era observada y enseñada por los religiosos, y posiblemente los judaizantes se referían a Jerusalén como el centro de la religión verdadera. ¿Sí? De hecho, ¿verdad? Esa era la jactancia, ¿verdad?, en el corazón de los fariseos, de los doctores de la ley, de mucha gente de la nación de Israel. ¿Sí? Que ellos eran los únicos poseedores, fíjese bien, del verdadero culto al Dios verdadero, al Dios vivo, ¿sí? Y por causa de eso, miren, menospreciaban a los gentiles, ¿sí? Recuerde lo que muchos de ellos creían en relación a los gentiles. Decían que los gentiles eran como la leña, ¿verdad?, para hacer arder los fuegos del infierno. Imagínese, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle, hermano, que Pablo se está refiriendo a la Jerusalén actual como aquellos, ¿verdad?, que enseñan el judaísmo, que practican el judaísmo, o sea, es decir, que buscan por medio de la práctica de la ley de Moisés el querer agradar a Dios. Son esclavos. Y Pablo dice, ellos corresponden a Agar, corresponden al monte Sinaí donde la ley fue dada por mano de Moisés, ¿sí? Y fíjese, corresponden a la Jerusalén actual. Qué tremendo, hermano, pero qué profundo es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Abra su corazón. Mire, el segundo pacto, ya hablamos del primer pacto, el segundo pacto dice, es el de la promesa, amén, y es el pacto de gracia, ¿sí?, que es por medio de Jesucristo. El primer pacto es el de la ley, que fue recibida en el monte Sinaí por Moisés, una ley que esclaviza. Ese es Agar, ¿sí? Agar dio un hijo siendo esclavo, ¿verdad?, llamado Ismael. Bueno, ahora, el segundo pacto, fíjese bien, es el pacto de la promesa, ¿sí? Es el pacto de gracia, y esto por medio de Jesucristo. Amén. Por medio de la encarnación del Hijo de Dios en la persona de Jesús, quien tomó nuestro lugar en la cruz, quien llevó en él nuestros pecados, quien se hizo maldito, hermano, llevando nuestros pecados por causa de la ley, para redimirnos, hermano, del pecado, de la condenación del pecado. Así que, hermano, ese es el segundo pacto, el que se establece en Cristo Jesús, en la cruz, un pacto de gracia, un pacto del cumplimiento de la promesa. Mire, Pablo no menciona a Sara
ni a su hijo Isaac, pero menciona lo opuesto de la Jerusalén física, que es una Jerusalén celestial. Amén. Y que Pablo la menciona como madre de todos los que están en el pacto de la gracia. Mire, véalo conmigo en el verso 26. Dice, mas la Jerusalén de arriba, es decir, una Jerusalén celestial, hermano, del cielo, dice, la cual es madre de todos nosotros, dice Pablo, es libre. Vea cómo para hablar del primer pacto, del pacto que esclaviza, Pablo habla de Agar, Pablo habla del monte Sinaí, donde se recibió la ley. Pero cuando Pablo habla del segundo pacto, no menciona a Sara, no menciona a Isaac. ¿Sabe por qué? Porque Pablo da por hecho que el segundo pacto en la vida de Sara, a través de su hijo Abraham, era, hermanos, ese tipo, fíjese bien, de lo que sería el cumplimiento del segundo pacto en Jesucristo. Porque así como Jesucristo es la simiente de Abraham, es la promesa cumplida, hermanos, lo mismo representaba Isaac. Representaba un heredero legítimo de Abraham, quien obviamente daba, fíjese bien, cumplimiento a la promesa que Dios le había dado a Abraham. No le había dicho Dios a Abraham, así como ves las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. Le estaba diciendo, vas a tener hijos, vas a tener un hijo que te va a heredar y de ese hijo va a salir una gran nación. Y cuando Isaac llegó, él era el cumplimiento de esa promesa, que es un tipo, hermanos, por así llamarlo, de lo que es Jesucristo. Cuando Él encarnó, cuando Él vino a este mundo, Cristo le dio fin a una ley que no podía llevar a la libertad, a la reconciliación con el Padre, sino que Cristo le puso fin a una ley que esclaviza por medio de sus méritos en la cruz, el evangelio de la gracia. Amén. Fíjese bien, Pablo utiliza una palabra, ¿verdad? Ahí que dice, la cual es madre. Esa palabra, madre, fíjese bien, en el verso 26 tiene que ver, hermano, con los creyentes que son sus ciudadanos, ¿sí? El mismo pensamiento se encuentra en el Salmo 87:5, que escuche, dice, hermano, que este y aquel han nacido de ella, ¿sí? El salmista menciona a Sión, ¿verdad? Y es cuando dice esto de Sión, ¿verdad? Que de Sión se dirá, este y aquel han nacido de ella. Es decir, Pablo dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Se da cuenta cómo el cumplimiento de la promesa vino por medio del patriarca del pueblo de Israel y cómo esa promesa ha abarcado a este y aquel, el cual es Sión, el monte de Sión. ¿Se da cuenta de lo hermoso que es esto? Hermano, quiere decir que la obra de Jesucristo no solamente fue por su pueblo, sino que fue para todo el mundo. De tal manera que usted y yo, no siendo judíos, fíjese bien, hemos alcanzado salvación, justificación y vida eterna por el cumplimiento de la promesa. Una promesa espiritual, ya no carnal que esclaviza, sino una promesa espiritual que nos lleva a una libertad en Cristo Jesús. Amén. Por eso, hermano, las transmisiones de los jueves le hemos llamado así, la libertad en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Mire, la Jerusalén de arriba es la misma Jerusalén que Abraham esperaba, que era la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vaya conmigo a Hebreos. Mire, es un pasaje precioso. Vamos a leer, hermano, lo que nos dice el autor a los Hebreos en el capítulo número 11 y versículo número 10. Amén. Dice, hablando de Abraham, ¿verdad? Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Por qué Abraham esperaba esa ciudad? Abraham no esperaba una ciudad física, una Jerusalén actual. Abraham esperaba una Jerusalén de arriba, celestial, la que es por medio de la fe, por medio del cumplimiento de la promesa en Isaac, así como el cumplimiento de la promesa en Jesucristo, la salvación, la vida eterna a través
del Hijo de Dios. Amén. Se da cuenta, hermano, que Abraham no tenía su mira, sus ojos puestos, hermano, en una ciudad física, sino que con base a la promesa, con base a que él creyó, fíjese bien, en la promesa, él sería justificado. Entonces, hermano, la ley esclaviza, pero el cristianismo, pero el evangelio de la gracia trae libertad. Amén. Gloria al Señor. Mire, es muy interesante cómo, hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés, fíjese, a Moisés, cómo construir un tabernáculo terrenal, ¿verdad? Esto lo vemos más o menos como desde el libro del Éxodo, ¿verdad? Cómo Dios le da instrucciones a Moisés para construir un tabernáculo terrenal, ¿verdad? Fíjese bien, también Dios asimismo edificará una ciudad para la morada eterna de sus hijos, como lo dice, ¿verdad?, el apóstol Juan en el capítulo 21 del Apocalipsis. ¿Se da cuenta qué hermoso es? ¿Sí? Dese cuenta, hermanos, cómo el pueblo de Israel necesitaba una ley temporal, una ley que fuera una guía, un ayo, ¿verdad? Ya lo vimos. ¿Para qué? Para llevarlos a Cristo. Pero no quisieron a Cristo y se aferraron a ese ayo, se aferraron a la ley. Y por causa de eso, mire, hubo instrucciones que Dios dio para que en medio del campamento de Israel tuvieran un tabernáculo terrenal, que fuera la muestra, que la gente pudiera ver, los judíos pudieran ver, como la prueba física de que con ellos estaba la presencia de Dios. ¿Sabe que de ello predicó Esteban, aquel primer mártir cristiano? ¿Sí? Aquel hombre, ¿verdad?, que les dice, ¿cómo es posible que no se den cuenta? Dios no puede habitar en templos, en lugares hechos con manos de hombres, sino que ahora Dios habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Dese cuenta, hermano, cómo Dios, fíjese bien, por causa de la fe en Él, por causa de la gracia, cómo el Padre, fíjese bien, está construyendo una morada eterna donde podamos habitar con Él. En este momento somos habitación de su Espíritu. Dice que somos templo del Espíritu de Dios, ahí en 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, Dios mora en nosotros, fíjese bien, en nuestra vida, en nuestro cuerpo. No en una habitación terrenal, no en una construcción, hermano, que un arquitecto lleve a cabo. Lo mismo, hermano, era con Abraham. Él no esperaba ver un edificio físico. Abraham tenía su mirada puesta en un edificio celestial, en algo que era por medio de la fe alcanzable, no algo que pudiéramos construir con las manos. Dese cuenta, hermano, qué hermoso. El pueblo de Israel al día de hoy, fíjese bien, tienen prácticamente todo para comenzar la construcción por tercera vez del templo de Dios. Hermano, cuando Dios habita en nosotros, en nuestra vida, porque nosotros somos templo del Espíritu del Señor, del Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta cómo siguen aferrados a una ley que los tiene esclavizados? Muchos de ellos, muchos no. Muchos sí han creído en Jesús como el Mesías. Han creído en Él. Amén. Gloria a Dios. En general, fíjese bien, de esta alegoría que el apóstol Pablo utiliza, ¿verdad?, en relación a Agar y a Sara, en relación a los hijos de ellas, como uno era de la esclava y otro era de la libre, mire, se puede resumir así, mucha atención. Agar, hermano, era una mujer esclava. Ismael fue un hijo de ella, o sea, seguía siendo un esclavo. Un hijo de una esclava, pues es un esclavo. Ellos representan, fíjese bien, Agar e Ismael representan a la Jerusalén terrenal, a la Jerusalén actual, es decir, que está esclavizada por la ley de Moisés, por el judaísmo. Y, hermano, el contraste, escuche, el contraste, hermano, con Sara, ¿verdad?, es el siguiente. Sara era una mujer libre, ¿sí? Tuvo un hijo llamado Isaac, que fue su hijo, ¿verdad?, y da cumplimiento a la promesa de Dios. Quiere decir
que si Sara entonces era una mujer libre, su hijo también era libre, Isaac. Y él daba cumplimiento, fíjese bien, a las promesas de Dios, a la promesa que Dios le había dado a Abraham. ¿Quién representa Sara e Isaac? Así como Agar e Ismael representan a la Jerusalén terrenal esclavizada por la ley, escuche esto, Sara e Isaac representan a la Jerusalén celestial, a la promesa, hermano, de Dios. Amén. Es decir, representa el evangelio de la gracia. En otras palabras, el cristianismo. Si Agar representa el judaísmo, ¿sí? Isaac, Sara representan el cristianismo, el evangelio de la gracia. Dele un aplauso al Señor, alabe a Cristo, hermano, por ello. Amén. Vea cómo el apóstol Pablo, hermano, siendo fariseo de fariseos, siendo hebreo de hebreos, siendo celoso, hermano, de su pueblo y teniendo un profundo amor por enseñó, hermano, en relación a esto, el que su mismo pueblo necesitaba convertir su corazón a Dios y no seguir esclavizado a una ley que no los podía salvar. Y Pablo lo expresa, ¿verdad?, en la carta a los Romanos, aproximadamente por el capítulo 9, 10 y 11, la tristeza que él tenía, hermano, por los de su nación, por provocarlos a celos. Provocarlos, fíjese bien, a celos para que fueran salvos. No a celos para otra cosa, ¿sí? No para enseñar el judaísmo, sino para que fueran salvos, reconociendo que la práctica de la ley, la práctica del judaísmo, no los salva, sino que los esclaviza y los aleja de la salvación. ¿Se da cuenta de qué hermoso es esto? Entonces recuerda, hermano, Agar fue una mujer esclava, su hijo Ismael era un esclavo. Ellos representan a la Jerusalén terrenal, a la Jerusalén que está esclavizada por el judaísmo, por la ley de Moisés. Pero Sara es la mujer libre. Su hijo Isaac es libre y es el cumplimiento de la promesa. Ellos representan a la Jerusalén celestial, representan el evangelio de la gracia, al cristianismo. Así que, hermano, se da cuenta de que es un privilegio ser cristiano, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Por eso somos cristianos, por Cristo. Que Cristo viva en nosotros, se manifieste en nosotros. Que nosotros ya no vivamos nuestra vida a nuestra manera, sino ahora guiada por Cristo en nosotros. Que se forme Cristo en nosotros. Amén. Oh, hermano, qué hermoso. Déjeme continuar, ya casi vamos a terminar. Amén. ¿Cuánto tiempo llevamos? No se apure, todavía es poquito, ¿verdad? Pero ya casi, ya casi. Mire, en el verso 27, Pablo escribe una cita que está en Isaías capítulo 54, ¿sí? Dice en el verso 27 de aquí de Gálatas 4, dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Gloria al Señor. Mire, cuando Isaías escribió esta porción, hermano, Israel estaba en la cautividad en Babilonia. Estaban pasando, hermanos, una situación terrible. Estaban siendo hechos esclavos, ¿verdad?, de esta nación llamada Babilonia. Estas palabras, escuche, de Isaías, fueron parte de una profecía para confortar el corazón de la nación de Israel en su cautividad, y tenía que ver con la restauración futura de Israel, ¿verdad? O sea, en otras palabras, Isaías, cuando fue inspirado por el Señor, por el Espíritu del Señor, le estaba dando una palabra a su pueblo de consuelo en medio de la cautividad tan terrible que vivieron con Babilonia. Una palabra que les consolaba en el hecho de que iban a un futuro a ser restaurados, o sea, que Dios no los había abandonado, que Dios los iba a restaurar, ¿sí? Bueno, Pablo escribe, fíjese bien, este versículo de Isaías, escuche, para mostrar que aunque Israel en la esclavitud no tenía a sus hijos, mire, Dios le da una promesa de regocijo, la cual era su restauración.
Me estoy explicando. O sea, que aunque Israel había sido apartado, esclavizado, había sido dividido, había sido, hermanos, abruptamente y agresivamente separado incluso hasta de sus hijos, Dios le estaba diciendo que estaba con ellos y que los iba a restaurar. ¿No es esa la misericordia de Dios? ¿Por qué entonces, hermano, fíjese bien, por qué entonces la nación de Israel no lo ha entendido? Siguen con esa dureza en su corazón muchos de ellos. No han entendido esa restauración futura. Todavía a Cristo le preguntaban, ¿verdad? ¿Restaurarás a Israel en este tiempo? ¿Sí? Es decir, le preguntaban a él, ¿cuándo va a suceder todo esto? ¿Sí? ¿Cuándo será el tiempo de nuestra restauración como nación? ¿Lo harás ya? ¿Cuándo va a suceder? ¿Sí? Y Jesucristo les decía, no les toca a vosotros saber, pero les da señales y les dice, esto va a acontecer. Pero estaban tan cegados, fíjese bien, que no se daban cuenta que la restauración futura de la nación de Israel sí tenía que ver en el plano físico, en su segunda venida, cuando Él venga a poner, ¿verdad?, en orden a todas las naciones que le estarán haciendo la guerra a Israel en ese tiempo. Sino que Cristo quería que se dieran cuenta de que era por medio de Él, confiando en Él, creyendo en Él, en el que podían ser también restaurados espiritualmente. Dese cuenta cómo la nación de Israel siempre ha tenido su mira, hermano, en lo terrenal, en ser restaurados como nación, ¿sí? En ya no sufrir lo que hasta el día de hoy han sufrido. Cristo quería que esa restauración, fíjese bien, comenzara en el espíritu, comenzara en el interior de cada uno de ellos, al creer en Él como el Mesías. Pero muchos no lo han hecho hasta el día de hoy y siguen siendo la Jerusalén actual. Mire, también a Sara, déjele digo esto, también a Sara que no tenía hijos, Dios le dio una promesa de regocijo y era que daría a luz un hijo que sería Isaac. Y esto está en Génesis 21, versículo número 6. Amén. Fue por la descendencia de Isaac, escuche, que se originó el pueblo de Israel, ¿sí? Y Jesucristo se encarnó como judío y por medio de él hay muchos hijos, tanto de judíos como de gentiles. Somos muchos hijos de Dios que somos parte de la promesa de Dios. Muchos judíos, como le digo, han creído en Jesús como el Mesías, muchos no. Pero también habemos muchos gentiles que hemos creído en Jesús como el Mesías, como el Cristo, pero también hay gentiles que no. Quiere decir, hermano, entonces que a partir de Isaac, fíjese bien, se originó el pueblo de Israel, no de Ismael. De Ismael, hermano, vienen todos los árabes, ¿sí? Pero de Isaac se originó el pueblo de Israel. Y en el pueblo de Israel, Jesucristo, fíjese bien, encarnó, siendo judío, siendo de la descendencia de Abraham, ¿sí? Encarnó y por medio de él, de su obra, es que nosotros hemos alcanzado salvación. Amén. Mire, Pablo compara el nacimiento de Isaac con el del cristiano. Versículo 28, mucha atención, dice, así que hermanos, nosotros como Isaac, dice, somos hijos de la promesa. Isaac fue hijo de la promesa. Entonces nosotros, dice Pablo, que hemos creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, somos hijos también de la promesa. Amén. Gloria a Dios. Isaac experimentó un nacimiento extraordinario, O sea, un nacimiento fuera de lo común porque fue, fíjese bien, concebido y nació en un periodo, hermano, de vida de sus padres que no era natural, que no era normal, ¿sí? Ya eran unos ancianos, literalmente, Abraham y Sara, cuando ella quedó embarazada, cuando ella concibió, ¿sí? Fue algo, hermanos, fuera de lo normal, fuera de lo común. Fue un nacimiento extraordinario, ¿verdad? Así también los cristianos, fíjese bien, experimentamos un nacimiento que es como un milagro de Dios. Es como lo que Jesús le explicó a Nicodemo, ¿se acuerda? Allí en Juan capítulo número 3, ¿verdad? Donde aquel hombre, ¿verdad? Siendo maestro de la ley, le pregunta a Jesús, ¿verdad? Viene a él de noche y le dice, ¿cómo es nacer de nuevo? ¿Qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Y cuando Jesucristo le dice ello, ¿verdad? Ese hombre se pregunta y dice,
¿Cómo puede un hombre siendo viejo volver al vientre de su madre y volver a nacer? ¿Sí? Y Jesucristo le explica que no es un nacimiento como él se lo estaba imaginando, no un nacimiento natural, carnal, terrenal, sino un nacimiento en el Espíritu, por medio de creer que Él es el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Hermano, como Isaac, fíjese bien, como Pablo lo dice, como Isaac, somos hijos de la promesa. Bueno, como Isaac, fíjese bien, todos los cristianos somos hijos de la promesa y de la bendición de Dios. Así que dele un aplauso a Cristo, ahí donde usted está, alabe a Cristo porque usted es un hijo o una hija de bendición, de la promesa de Dios. Amén, aleluya, gócese, hermano. Qué hermoso es todo esto, ya que muchas de las veces, fíjese bien, lo leemos, lo pasamos por alto y no vemos este contenido. Se da cuenta del por qué Pablo utilizó la alegoría de las personas, de las mujeres de Abraham con quienes él tuvo hijos, una siendo la esclava, quien fue Ismael, y uno, hermanos, de la libre, quien es Isaac. Somos hijos de la promesa, amén. Somos hijos de bendición. Alabe a Jesucristo. Ahora en el verso 29, mire, el apóstol continúa aplicando su alegoría que comenzó en el verso 22, ¿verdad? En el verso 29 que leemos dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, dice, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mire, Ismael persiguió a Isaac, ¿verdad? Allí está en la historia, ¿verdad? Ahí en el Génesis, como por el capítulo 21-22. ¿Sí? Se da el caso un día que hay un pleito entre Ismael e Isaac. ¿Sí? Obviamente Ismael era mayor en edad que Isaac. ¿Sí? Le llevaba, hermano, varios años, me parece que como unos 7 años aproximadamente. ¿Sí? Ismael persiguió a Isaac, fíjese bien, cuando se le hizo un banquete en el día en el que fue destetado. Ismael se burlaba de Isaac, ¿sí? Posiblemente Ismael pensaba que él era el heredero de los bienes de su padre porque era el mayor, ¿sí? Y se burlaba de su hermano menor. Bueno, la tensión, fíjese bien, entre Ismael, que son los árabes, e Isaac, que son el pueblo de Israel, o sea, los judíos, hermano, sigue hasta el día de hoy. Ese pleito, hermano, entre los árabes y los judíos sigue hasta el día de hoy. Vea tan solo las noticias. Los pleitos, hermano, ahí en Gaza. Los pleitos, hermano, con las naciones que están alrededor del Estado de Israel. Es un pleito, hermano, que viene, fíjese bien, de hace miles de años atrás. Y como mucha gente, fíjese bien, por causa del antisemitismo, palabra que mencionábamos el martes, que es el odio, ¿verdad? Por la nación de Israel, el odio por los judíos, como muchos gentiles incluso a lo largo de toda la historia de la humanidad han querido acabar con la nación de Israel. Pero lo que es un hecho es también el pleito, hermanos, entre Ismael e Isaac, entre los árabes y los judíos hasta el día de hoy. Un pleito a muerte, un pleito, hermano, a muerte, terrible, ¿sí? Bueno, fíjese bien, Pablo aplica este conflicto entre Ismael e Isaac, ¿sí? A la persecución que había en su tiempo entre los judaizantes que exaltaban la ley, que traía la esclavitud, y los hijos de la promesa que eran nacidos según el poder del Espíritu. Mire, lo mismo que hacía Ismael de burlarse de Isaac, ¿sí? Porque tal vez Ismael se sentía el mayor y que él iba a ser el heredero de todos los bienes de su padre. Pablo lo pone como ejemplo, esa burla, esa persecución de Ismael con Isaac, quien era pequeño. Pablo lo pone como ejemplo ya no solamente entre los árabes y los judíos, escúchelo, sino ahora lo pone como ejemplo entre lo que pasa con aquellos que están bajo la ley, que están en el judaísmo, en relación a aquellos, hermano, que son cristianos. ¿Por qué? Hermano, este es un hecho muy particular y póngame mucha atención. No solamente se da el caso de que muchos que son, fíjese bien, cristianos, abandonan el cristianismo y se van al judaísmo, sino que se da también el hecho
de que muchos que están en el judaísmo, cómo atacan a los cristianos, cómo atacan al cristianismo, humillando a burlándose de los cristianos, atacando a los cristianos, ¿sí? Haciendo mofa, ¿sí? Humillando, haciéndose superiores, fíjese bien, al cristianismo. Lo mismo que sucedió con Ismael e Isaac, es lo mismo que muchos que están en el judaísmo, que están bajo la ley de Moisés, hacen con el cristianismo. Ven al cristianismo, mire, así para abajo, así como algo insignificante, así como algo inferior. Pero qué tremendo es eso. ¿Sabe por qué? Porque el cristianismo es el evangelio de la gracia. El cristianismo es lo que Cristo hizo. Es decir, el cristianismo es la muerte del Hijo de Dios sobre la cruz del Calvario. Y quien hace menos al cristianismo está haciendo menos, está menospreciando lo que al Hijo de Dios le costó salvarnos en la cruz. Pero eso es algo real, hermano, póngame atención. Y Pablo lo pone como ejemplo. Así como los judaizantes, ¿verdad? Una vez que Pablo no estuvo en Galacia, fueron a ellos, fueron a los Gálatas, para decirles, miren, Pablo no es apóstol, ¿sí? Pablo no tiene credenciales de apóstol y todo lo que les enseñó no es válido, sino que ahora lo que es válido es la ley. Era esa persecución que había entre Ismael e Isaac, lo que los judíos hacen atacando el evangelio de la gracia para convencerlos de que solamente observando la ley del judaísmo, la ley de Moisés, se puede obtener salvación y agradar a Dios. Hermano, hermana, abra su corazón y dése cuenta de esta gran verdad. Quien abandona el cristianismo para irse a la ley es estar menospreciando la sangre del Hijo de Dios. Ay, ay, ay. Y se da cuenta que a su alrededor puede haber gente que le esté seduciendo, como a los Gálatas. Mira, es que la ley, la Torá, mira que los libros, que el Talmud, que mira. Mire, no digo que no, sí pueden contener un gran conocimiento. Pero es a lo que Pablo se refería, ¿verdad? La letra mata, el espíritu vivifica. ¿A qué se refería Pablo? A que la ley por medio de la letra lleva a una muerte espiritual, pero la fe nos lleva al cumplimiento de la promesa, a ser hijos de bendición, nos lleva a un nacimiento espiritual y ya no a un nacimiento terrenal al estar sujetos a una ley que esclaviza, sino a un nacimiento espiritual ahora en Cristo. Amén. Oh, hermano, ponga mucha atención a todo esto. Esto, hermano, es muy importante, este punto al que hemos llegado. Mucha gente a nuestro alrededor, hermano, está abandonando el cristianismo para irse, hermano, a religiones como el judaísmo, que empiezan, fíjese bien, no, es que quiero conocer, es que no tiene nada de malo que conozca. Y hay una línea tan delgada entre el conocer y ya el practicar, en el cual entienden que ya sí se tiene que agradar a Dios observando la ley, los días de fiesta, las fiestas solemnes, la circuncisión, una ciudadanía israelita o judía. Eso es un error. Mantengámonos en el evangelio de la gracia, porque el evangelio de la gracia costó la sangre del Hijo de Dios, costó la vida del Hijo de Dios. Y si abandonamos el evangelio de la gracia es rechazar lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros para preferir una ley que no nos puede salvar, que no nos puede redimir, que no nos pone en la correcta relación con el Padre. Una ley que por el contrario es maldición, una ley que esclaviza y que Pablo claramente lo ha dicho. Por las obras de la ley nadie será justificado. Mucho cuidado, hermanos, tengamos mucho cuidado. Mire, hay una separación en el sentido que no tiene, fíjese bien,
la herencia común entre la religión externa y el nacimiento interno que es por el Espíritu. O sea, no hay relación con el obedecer a la ley con la fe. La ley es por obras, la gracia es por fe, es por creer. No hay relación, estas dos no se llevan. Por lo tanto, la gracia es superior a la ley. Pablo concluye, fíjese bien, su argumento en los últimos versículos, en el 30 y en el 31, diciendo esto, mire. Mas, ¿qué dice la Escritura? Dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Sí? Fue lo que sucedió en la historia ahí en Génesis, capítulo 22, ¿sí? 23, por allí, desde el 21. Que al haber ese pleito entre Ismael e Isaac, ¿sí? Abraham tuvo que tomar la decisión de despedir a Agar con su hijo, ¿sí? Y es lo que Pablo está haciendo referencia aquí, ¿sí? Pablo está haciendo referencia aquí a que no podemos vivir bajo la ley. Hay que desechar la ley para recibir a Cristo. Por eso Juan dice, capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces Pablo dice, ¿qué dice la Escritura? Dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Sí? Esta acción que Abraham llevaría a cabo, fíjese bien, vendría también de parte de Dios. No es que Dios fuera malo y fuera frío al despedir a Agar, sino que no iba a poder heredar, fíjese bien, no iba a poder haber armonía en la herencia, en el cumplimiento de la promesa entre la esclava y la libre, entre el hijo de la esclava y entre el hijo de la libre. Entonces, esto que Abraham hizo, también lo hizo, hermano, fíjese bien, por voz de Dios, por mandato de Dios, ¿sí? De despedir a Agar, ¿sí? Y Dios, fíjese bien, le daría la promesa a Agar, ¿sí? De que haría de su hijo una nación grande, y la hizo, hermano, ¿sí? Todo el mundo árabe, a todos los árabes, hermano, que son, hermano, millones en el mundo, ¿sí? Dios no desampararía, fíjese bien, incluso a ese pueblo. La misericordia de Dios estuvo con Agar, no la abandonó, pero Dios le dijo a Abraham, no va a heredar, no pueden estar juntos, Abraham. ¿Te das cuenta de lo que fue tu falta de fe en mí a esperar el cumplimiento de la promesa? Te adelantaste a escuchar la voz de tu mujer antes que aguardar oyendo mi voz. Ahora despídela, despídela porque no va a heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hay problemas que se dan como lo acabamos de ver hasta el día de hoy, como aquellos que abandonan el cristianismo y se van al judaísmo quieren convencer a otros cristianos de que dejen el cristianismo. No puede ser eso, no puede ser así. Dice Pablo, dice, echa fuera a la esclava y a su hijo. Hermanos, cierren sus oídos a todo legalismo, a todo judaísmo, a toda ley, incluyendo una ley de Moisés que esclaviza, no porque ésta sea mala, sino porque no nos puede justificar. La ley de Dios es buena, pero esta nos debe de conducir a Cristo y ya no manejar nuestra vida por una ley, sino ahora por el evangelio de la gracia en Cristo Jesús. Entonces llega el momento en el que tenemos que desechar, hermano, todo aquello que nos quiere esclavizar, incluyendo la ley, incluyendo el judaísmo, ¿sí? Y si usted tiene personas a su alrededor que le están hablando de esto, del judaísmo, que la ley, que la circuncisión, que los días de fiesta, mire, sea sabio, sea sabia, muestre amor, amor que muchas de las veces ellos no tienen y que atacan, critican, señalan, humillan al cristianismo y a los cristianos, y que ya dijimos que no es que lo hagan a los cristianos, no es que lo hagan al cristianismo, es que se lo hacen a Cristo mismo. Pero usted tenga amor y tenga sabiduría y simplemente no se mueva de la fe en Cristo Jesús. Y si tiene que llegar al extremo
de pedirle a esas amistades, de pedirle a esos hermanos en Cristo, de pedirle a esas personas que le están haciendo eso, si usted tiene que llegar al punto de decirle, ¿sabes una cosa? Respeta lo que yo creo. Si tú estás en eso y quieres estar en eso, pues adelante. Eso no te justifica delante del Padre. Eso no es lo que le agrada a Dios. Eso te esclaviza. Pero si tú quieres eso, pues adelante. Pero no me molestes a mí, ¿verdad? Estoy en la fe en Cristo Jesús. Estoy en el Evangelio de la gracia. Y mire, sí tenemos que hacerles ver, hermano, también el error en el que están. Pero sabe que a veces eso es conflictivo y es doloroso. Hermano, porque las personas que están en el judaísmo, Pablo lo dice, son como Ismael, que se burlan, que atacan, que persiguen, ¿sí? Y es doloroso por ello, porque a veces se puede dar una discusión dolorosa, un rompimiento, se puede dar una situación allí, hermanos, que no traiga edificación a los oyentes, ¿sí? Pero tenemos que echar fuera a la esclava y a su hijo, no ser seducidos por la esclavitud de la ley, no tener, hermano, fíjese bien, relación con la esclavitud cuando debemos de estar en la bendición de Dios. Seamos sabios, hermanos. Amén. Mire, Pablo concluye su argumento, ¿verdad? También en el verso 31 entre Ismael y Isaac diciendo que los cristianos no somos hijos de la esclava y no tenemos nada que ver con la esclavitud, sino que somos hijos de la libre al ser cristianos. Somos hijos de la promesa y somos herederos de Dios, como Pablo lo dice en Romanos 8, verso 17. Pablo dice en el verso 31, y concluyo con esto, de manera, hermanos, ¿sí?, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así le hemos llamado al día de hoy, a la enseñanza. No somos de la esclava, sino de la libre. No somos hijos de la esclavitud. Somos hijos de bendición. Hijos de la promesa. Un cristiano, la palabra cristiano o cristianismo, ello representa. Hijos de Dios. Hijos de la promesa. Hijos de bendición. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a ponernos de pie si es posible. Y cerrando nuestros ojos, quiero invitar a aquellos que no han recibido a Jesús en su corazón a que lo reciban, a que crean en Él. Mencioné hace un momento que Juan, en su primer capítulo del Evangelio que escribió en el verso 12, dijo, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos hace ser hijos de Dios? El recibir a su Hijo creyendo en Él, quien es el Hijo de Dios. Y es lo que necesitamos hacer. El pedirle o el decirle que me gustaría invitarlo a que reciba a Cristo, es invitarlo a que crea en Jesús como el Hijo de Dios. Esto, ¿quiere hacerlo? No ponga a nadie más, solamente al Hijo de Dios, porque Él murió por nosotros en esa cruz. Así que si usted quiere recibir a Jesús en su corazón, ser un hijo de Dios o una hija de Dios, ser un cristiano o cristiana, haga esta oración después de mí diciendo así, cerrando sus ojos, dígala con su voz y créala con su corazón. Diga, Señor Jesucristo, te abro mi corazón, ven a Él, te recibo en mi vida como el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y hoy te abro mi corazón para que habites en mi vida, para que hagas de mi vida tu morada. Hoy me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por todos ellos. Gracias por tomar mi lugar en la cruz, dando tu sangre y tu cuerpo en pago por mis pecados. Hoy confieso con mi boca y creyendo con todo mi corazón que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que tú eres el Hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Amén. Amén.
yo le felicito, porque ahora usted es un hijo o una hija de Dios. Vuelva a orar si aún así lo necesita. Y haga esta oración con todo su corazón creyendo. Acérquese a Dios. Acérquese al Hijo de Dios. Le invito a que se congregue, busque una iglesia donde se le pueda enseñar la palabra de Dios. Las puertas con nosotros están abiertas. Si desea hacerlo, es bienvenido o bienvenida. Amén. Y vamos nuevamente a orar por todos, por toda la iglesia, para pedirle al Señor que valoremos su sacrificio en cada uno de nosotros. Y que no vayamos en pos del legalismo, en pos de sectas, en pos de religiones, ni aún en pos del judaísmo, que solamente esclaviza. Permanezcamos en la libertad, en la gracia, siendo hijos e hijas de la promesa y de bendición. Cierre sus ojos, bendito Padre. Gracias por tu iglesia, gracias por todos mis hermanos en Cristo. Gracias porque podemos decir que somos cristianos, cristianas. Y ellos sabemos lo que representa. Y es el que tú vivas en nosotros. Ya no vivir para nosotros mismos como siempre, sino ahora vivir para ti. Que vivas en nosotros como Pablo, Señor, nos lo mostró en el capítulo 2, verso 21. Mas ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, que lo podamos entender y que tu vida se forme en nosotros. Eso es el ser cristianos. Que tú te formes en nosotros, que te reproduzcas en nosotros, que te manifiestes en nosotros. Enséñanos a amarnos, enséñanos a mantenernos en la verdadera práctica de tu amor, Señor. Gracias te damos en esta noche por esta enseñanza misma, Señor, que es tan importante. Permite que la podamos compartir, que la podamos, Señor, compartir con otras personas y que sea de bendición. Gracias te damos, Señor. En tu nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues qué bendición la enseñanza del día de hoy. ¿No lo cree? Compártala así como lo hemos orado. Comparta el link por YouTube, por Facebook. Amén. Que su vida sea de bendición también para otros. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues saludos, ¿verdad? En Ecuador, en Colombia. Preciosos hermanos que les amamos en el amor de nuestro Señor y les invitamos a seguir adelante compartiendo y dándolo todo por la grey de Dios. Bendiciones, amén. Asimismo en todos los estados de la República Mexicana, de norte a sur, amén. En el centro, en todo lugar de la República Mexicana, en cada familia, cada hogar, bendiciones para todos. En Estados Unidos igual, en Canadá igual, en Europa, en Alemania, España, en Londres y en Medio Oriente también. ¡Qué bendición! Comparta las enseñanzas. Mire, la enseñanza del día de ayer que nuestro hermano Oscar nos daba, ¿verdad? El Señor a través de él. Hermano, qué hermosa enseñanza, ¿verdad? Así que compartámosla, démosle gracias a Dios por los hermanos que el Señor ha puesto, hermano, en este ministerio y que son de edificación para nuestras vidas. Amén. Pronto va a ver también a nuestro hermano Daniel Medina, ¿verdad? A Dani, compartiendo la palabra de Dios en una carta preciosa, en un curso, hermanos, precioso que deseamos el martes, que se va a llamar Llamados a ser Santos. Así que yo le invito, ¿verdad? Dejemos que la palabra de Dios hable a nuestras vidas por medio de un siervo, por medio del otro siervo, por medio, hermano, de los siervos de Dios. Amén. Y es un placer, hermano, para un servidor el poder tener, hermano, esta enseñanza con cada uno de ustedes. No se pierdan las transmisiones. Ahorita, fíjese, estamos transmitiendo sábados, domingos, martes, miércoles y jueves. Amén. No estamos haciendo transmisión los lunes ni los viernes. Mire, toda la semana está llena, hermano, de estar predicando, aconsejando, ministrando. Toda la semana está llena, hermano, de estar compartiendo la palabra de Dios. Pero bueno, no lo hacemos, ¿verdad? En las redes sociales los días lunes y los días viernes, pero aún así, hermanos, créanme que un servidor está ahí, hermano, junto con todo este equipo de siervos de Dios, trabajando en la obra del Señor. Amén. Pero no se las pierda el sábado, el domingo, el martes, el miércoles y el jueves. Amén. Que todo esto sea de bendición. ¿Está contento? ¿Está alegre? Gócese en el Señor. Hemos terminado, hermanos, el estudio de hoy. Vamos a orar para ser despedidos. Amén.
Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, la comunión con su Santo Espíritu esté sobre cada uno de nosotros ahora y siempre. Que tu gracia y misericordia se renueven cada día, como lo dice tu palabra. Confiamos en esta. Sé con nosotros y sé con los nuestros, mi Señor. Y que tu bendición, Señor, tu bendición sea sobre nuestras vidas y sobre nuestros hogares. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano, pues ya terminamos. Vaya a cenar rico, pase una excelente noche y si Dios lo permite, ya sabe, mañana viernes no hay. Nos vemos el sábado en la reunión de oración. Amén. Bueno, pues buenas noches, a cenar y nos vemos el sábado a las 7. Bendiciones. Buenas noches.